responde. Refutación a Maimónides sobre Daniel 11:14 y la supuesta figura del Mesías fracasado. Maimónides interpreta Daniel 11:14 como una profecía directa sobre Jesús de Nazaret, sugiriendo que fue un falso Mesías que condujo al fracaso a su pueblo. Cita el versículo: también los hijos de los violentos entre tu pueblo se alzarán confirmando la visión, pero tropezarán, y lo aplica a la figura de Cristo, considerando que el sufrimiento, la dispersión y la humillación de Israel serían consecuencia de su influencia. Pero esta interpretación no solo es forzada, sino profundamente contradictoria, incluso dentro del mismo pensamiento de Maimónides. Primero, el contexto de Daniel 11 es claramente político y militar. Habla de los reyes del norte y del sur, de alianzas humanas, rebeliones y conflictos entre poderes terrenales. El versículo 14 menciona a los hijos de los violentos entre tu pueblo, en clara referencia a los grupos judíos que se rebelaron contra el dominio de los seleucidas, particularmente durante el período previo a la revuelta macabea. No hay ninguna mención a un líder mesiánico ni un indicio que remotamente encaje con la figura de Jesús. Así lo confirman múltiples historiadores judíos contemporáneos. James C. Van der Kam, especialista en judaísmo del Segundo Templo, escribe: Daniel 11:14 se refiere a la revuelta de ciertos grupos de judíos durante el dominio seleucida, particularmente antes de la rebelión de los macabeos. Los violentos entre tu pueblo son facciones que buscaron confirmar visiones de liberación, pero fueron derrotados. An Introduction to Early Judaism. Abraham Malamat, historiador israelí experto en Antiguo Testamento, afirma: el texto de Daniel 11 refleja el ambiente previo a la rebelión macabea, alianzas frágiles, ambiciones nacionalistas frustradas y la división interna en la comunidad judía. Los violentos son quienes equivocadamente trataron de forzar la redención prematura. History of the Jewish People, Vol. 1. Michael Fishbane, especialista en exégesis bíblica judía, señala: el versículo de Daniel 11:14 sobre los violentos representa un movimiento nacionalista dentro del judaísmo que intentó resistir el yugo seleucida, no una predicción mesiánica. Biblical Interpretation in Ancient Israel, Cotos 888. Incluso el historiador judío Flavio Sefo, en su obra Antigüedades de los Judíos, libro 12, capítulos 5-6, describe las revueltas y resistencias judías contra los seleucidas, mencionando levantamientos violentos y el surgimiento de los macabeos en respuesta a las persecuciones religiosas. No hace ninguna asociación con un Mesías fallido. Conclusión histórica. Todos estos expertos judíos coinciden en que Daniel 11:14 describe movimientos nacionalistas fallidos en tiempos seleucidas, no a Jesús ni a ningún supuesto Mesías fracasado. Asociar este texto con el ministerio de Cristo, que no encabezó rebelión política alguna, es una extrapolación artificial que ignora completamente el contexto profético histórico. Segundo, la misma Torá, que Maimónides tanto reverencia, ya anticipaba que la desobediencia del pueblo traería consigo espada, dispersión y humillación. Pasajes como Levítico 26, 25, 33, Deuteronomio 28, 25, 68 e Isaías 1:20 explican con claridad que el castigo sobre Israel vendría por su infidelidad al pacto, no por un falso Mesías, sino por la infidelidad del propio pueblo a la palabra de Dios. Por lo tanto, culpar a Jesús del sufrimiento de Israel contradice la Torá misma. Tercero, el propio Maimónides cae en una contradicción monumental. En el mismo texto donde acusa a Jesús de haber causado un fracaso, reconoce que Dios utilizó su figura para preparar el mundo para el Mesías verdadero. Dice: todas estas cosas acerca de Yeshua HaNotzri son solo para hacer el camino recto para el Rey Mesías. Reconoce que Jesús sirvió para trasladar la idea del monoteísmo y la Torá a los pueblos gentiles, y cita Sofonías 3:9 como respaldo. Entonces daré a los pueblos un lenguaje puro para que todos invoquen el nombre del Señor y le sirvan unánimemente. ¿Cómo puede alguien ser considerado un fracaso si Dios mismo usó su obra como preparación universal para la redención futura? Cuarto, según el Nuevo Testamento, y especialmente en Romanos 9 al 11, el apóstol Pablo explica que el endurecimiento de Israel no fue una derrota, sino parte del plan soberano de Dios para que el Evangelio llegue a los gentiles. El rechazo temporal del Mesías por parte de Israel forma parte de un misterio redentor, no una maldición definitiva.
Jesús no fue un obstáculo, sino el cumplimiento de las promesas que muchos no supieron o no quisieron reconocer. Por tanto, el argumento de Maimónides no resiste el análisis. Se basa en una lectura descontextualizada de Daniel 11:14, contradice la propia ley que él defendía, ignora el propósito redentor que él mismo reconoce en la figura de Jesús y niega la lógica espiritual revelada en la Escritura. Jesús no fracasó, fue rechazado por muchos, como lo fueron los profetas antes que él, pero cumplió perfectamente su misión y extendió la luz de la revelación al mundo entero.